saludar al maestro Jaime Hernández y al maestro Paco Cruz en esta mesa tan querida de los maestros aquí en Sin Censura. Querido Paco, querido Jaime, ¿cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Un abrazote desde acá a los dos. Muy bien, muchas gracias. Así que aquí estamos para la mesa, Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, y también un abrazo, Jaime. Queridos amigos, muy buenos días, querido Paco, querido Vicente. Listo, aquí para lo que me digan ustedes. A ver, nada más por no dejar. Joaquín López Dóriga no es priista, le dijo a la tigresa, y le reclama al presidente y por cierto, vas a ser responsable, Andrés Manuel, si me pasa algo por decir que yo era peón de Salinas, pero con los priistas nomás tengo una que otra experiencia. Ya mostré las fotos con Salinas, con Peña Nieto. ¿Quién se acuerda de este tuit? ¿Lo tenemos por ahí, don David? A ver, un tuit ahí muy priista. A ver si lo tiene, don David. ¿Lo tenemos, Toño? Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade, comprando los ingredientes para la cena de Año Nuevo. ¡Qué forma de revisar al poder de López Dóriga! Ustedes tienen muchos años en el medio, en los medios de comunicación, querido Paco, querido Jaime. ¿Por qué será así el presidente que le anda achacando cosas a Joaquín que no son? Le dice que es peón de los priistas, pobre Joaquín, le hirieron sus sentimientos. Ustedes seguramente en todos sus años en el andar periodístico sabrán que Joaquín es limpio y puro. Paco. Puro como su yate, Vicente, tan puro como su yate que tú conoces muy bien, y te voy a decir, además hay versiones muy sólidas, muchas evidencias, porque además que ese yatecito que yo lo conocí en Acapulco, tú lo conociste creo que en Zihuatanejo, salió en Huatulco, sí, no me acordaba, por ahí lo habías conocido, mira, yo lo conocí en Acapulco, pero hay hay versiones muy sólidas de que ese yatecito, que costó como 2.5 millones de dólares, salió de esas cortinillas que salían cuando López Dóriga tenía su noticiero en Televisa. Así que es una cercanía con el PRI, pero te doy otra, pero de él hay muchas. No solo era salinista, era López Portillista. Carmen Romano Nolc, o Carmen Romano de López Portillo, lo fue a salvar de allá a donde estaba refundido, que no podía salir, lo salvó. Ellos destrozaron Canal 13 lo destrozó él, con todo el apoyo, toda la sabiduría de Carmen Romano Nolc, que era protegido de ella, fíjate, era protegido de Carmen Romano Nolc, y por lo tanto era protegido de José López Portillo, que le pidió a su esposa, bueno, por lo menos en papel era su esposa, ya estaban separados cuando llegaron a Los Pinos, pero lo rescatan ellos, y así que no solo es salinista, pues el yatecito lo dice todo. Mira, Peña Nieto, ahí está, pero bueno, Peña Nieto, y te digo, es un hombre que es un hombre del sistema viejo, un hombre priista, un hombre que nunca se atrevió, pues lo vemos con José Antonio Meade y con la esposa, esa nota, como tú dices, crítica, violenta, salvaje, ahí está. Así que todos los presidentes del PRI pasaron por él, y luego también, pues claro que se hizo panista, se hizo foxista, se hizo calderonista. Así que yo digo, mira, que es de esa vieja prensa que engulló el sistema muy bien y que ellos se dejaron seducir. Es una prensa que nació o se hizo para servir al poder que detentaron el PRI y el PAN hasta el 30 de noviembre de 2018. Es una prensa complaciente, una prensa mercenaria, no solo dinerera, ha sido una prensa mercenaria, es una prensa
que yo digo que es la herencia maldita que ha tenido este país. Hablamos de narcotráfico, que es una herencia maldita, o de la deuda de 11 billones de pesos que deja cuando se va Peña. Pero mira, también los periodistas, también los periodistas se adaptaron muy bien a ese sistema de corrupción que impusieron los presidentes civiles cuando desde que él llega a México va prácticamente se adapta a ese sistema que había en este país y López Dóriga es de esa vieja guardia que representan, aunque unos son más jóvenes que otros, que representa a Loret, que hay que ver cómo vive en Valle de Bravo, cómo vive en Houston, al lado de mi amigo Genaro García Luna, de esa generación de Raimundo Riva Palacio, que son buenos negociantes, buenos comerciantes, son comerciantes de la información, son vendedores de silencio, así que López Dóriga, no, pues puede decir que no es priista, las fotos lo pueden decir, lo he dicho, entrevisté a fulano, me engañaron, no hombre, mira, esa es la crítica, la dureza con la que criticaban al poder, y su arribo en esencia bien consolidado, pues se da con Carmen Romano López Portillo y con José López Portillo a través de Canal 13, cuando había caído en una etapa muy oscura que luego platicaremos, pero es esa prensa que por más que diga, por más que haga, que intente salirse, pues es una prensa que se hundió en la corrupción del PRI y se dejó engullir por la corrupción del PAN, Vicente y Jaime. Fíjate, a Jaime se la voy a plantear de esta manera, que López Dóriga diga que no es priista es como decir que a Carlos Loret de Mola le movió el copete aquel cañonazo en Afganistán. Mi querido Jaime, también te escucho. No, hombre, de verdad que en serio, ¿cómo son estos viejos periodistas? Fíjate, a mí realmente me provoca, no sé, es hasta divertido, ¿sabes? Que López Dóriga venga a desmarcarse primero del priismo y luego del salinismo. Es una invitación al sarcasmo, porque Joaquín López Dóriga ha estado inventariado en el seno del PRI, está inventariado desde la época, como bien recordaba mi querido Paco Cruz, fue el niño consentido de José López Portillo. José López Portillo le llamaba el güero, ¿no? Y Joaquín López Dóriga en aquella época llegó a tener tal poder, concentró tal poder, que incluso se agarraba del chongo con Margarita López Portillo, la hermana del presidente. Así se llevaban a las patadas, ¿no? Entonces, para que te des una idea, desde cuándo Joaquín López Dóriga estaba ya inventariado entre las filas del PRI. Y de alguna manera, como bien decía Paco, al venir desde aquella época, de aquellos polvos, estos lodos, pues la corrupción se convirtió en una segunda naturaleza de Joaquín. Lo mismo que de Pedro Ferriz de Con, lo mismo que todos estos periodistas que han desfilado. Yo creo que en honor a la verdad, y a lo mejor estaría bien iniciar una campaña, el PRI debería lanzar una iniciativa para dedicarle una estatua a Joaquín López Dóriga allí en el patio principal del PRI, a Joaquín López Dóriga, a Fidel Samaniego, que en paz descanse, pero Fidel Samaniego, que era el cronista del Universal, se llevaba de piquete de ojo con Carlos Salinas de Gortari. Yo recuerdo que los hijos de Salinas de Gortari y los de Fidel Samaniego, que era el periodista cronista del Universal, se iban a jugar juntos, se los llevaban en el helicóptero presidencial. O sea, para que veas el grado de cercanía y proximidad que había entre estos periodistas y que ahora no se acuerdan de nada de esto, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos, Joaquín López Dóriga, hasta cierto punto, fíjate, podría decir yo, que él tiene razón al decir que no forma parte del grupo salinista, ¿no? No, en cierto sentido es cierto, porque Joaquín López Dóriga pudo crear su propio sistema solar, ¿no? Porque él viene desde antes de Salinas de Gortari y fue un monstruo que el sistema le fue permitiendo crecer y crecer y crecer y enriquecerse y enriquecerse. Yo he contado muchas veces la anécdota de un vuelo papal en la que coincidimos Joaquín y yo. Joaquín y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo trabajé con Joaquín
Primero, yo trabajé en un programa, un noticiero que se llamaba Al Cierre con Pedro Ferriz de Con. Cuando Pedro Ferriz de Con apenas empezaba, su papi, don Pedro Ferriz, que era íntimo amigo de Margarita López Portillo, y eran íntimos amigos de Margarita y el padre de Pedro Ferriz, porque a ambos les gustaba este tema de los ovnis, de la lectura de cartas, ¿sabes? Esta onda mística, ¿no? Entonces eran muy amigos, don Pedro Ferriz y Margarita, y gracias a eso le dieron su noticiero al Junior. En aquel entonces, Pedro Ferriz de Con se llamaba El Cierre. Yo le hacía el noticiero junto con el señor Sánchez. Después yo le hice, era el productor de su programa, el creador, bueno, el redactor del programa, el coordinador que se empezó al amanecer, creo, algo así, no, ya hace muchos años. Bueno, el caso es que en aquella época, pues Joaquín, cuando se pelea con Margarita López Portillo, lo expulsan de Canal 13 y entonces hace su berrinche, crea una revista que creo que se llamaba Respuesta, y luego yo le hacía un noticiario a Joaquín de radio. Fue una época en la que Joaquín pateaba al perro, estaba encabronadísimo porque se había peleado con Margarita, le habían castigado, y entonces se había refugiado en ese noticiero de radio que yo le redactaba. Total, que nos terminamos divorciando, pues porque Joaquín en esa época era un déspota del carajo. Y nos volvimos a reencontrar en un vuelo de cobertura papal. ¿Quién te dijo que ya cambió? Sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Y me acuerdo que en un vuelo papal, era creo que el segundo vuelo de Karol Wojtyła a México, cuando se estaba preparando el terreno para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, me encuentro con Joaquín después de varios años. Nos volvimos a saludar como si nada. Y de regreso del vuelo papal, después de esta cobertura en México, me acuerdo que alguien me había regalado el libro Los Periodistas, creo que de Vicente Leñero, donde venía una cronología de los eventos del golpe de Estado Excelsior. Y creo que había una relación de periodistas, de los periodistas más corruptos. Y ahí se señalaba Joaquín López Dóriga. Ahí me lo regalaron. Y cuando yo me subí al avión de regreso a Roma, iba yo leyéndolo, ¿no? Y de repente me vuelvo a encontrar a Joaquín sentado. Y digo, hijo, ya ni chingas. Dice, ¿qué? Digo, pues aquí dice que tú te embolsabas tanto. Y dice, a ver, déjame ver. Dice, no, hombre, están pendejos, yo me metí a eso y más, ¿no? Entonces, para que veas el tipo de personaje que es Joaquín López Dóriga, y siempre fue así. Y ¿sabes qué? El sistema político, el Partido de la Revolución, que insisto, le tiene que hacer un monumento a Joaquín, le permitió crecer. Con Enrique Peña Nieto, Joaquín López Dóriga tronaba los dedos cuando estaba en su programa y le abrían el canal para que entrevistara a secretarios de Estado, en fin, para que te veas el poder que tenía Joaquín López Dóriga. Claro, como ese poder ya no lo tiene, como ahora hay un presidente que le dice sus verdades, pues claro, a pobre Joaquín casi se le revienta la tripa de la corajina que tiene, ¿no? Porque no aguanta que un presidente que no lo trata con sonrisas, que le da su abrazo, que lo trata y además no solamente le dice sus verdades, ¿no? Y le dice, tú formas parte de una campaña de desinformación. Ningún presidente, Vicente y Paco, se le había atrevido a decirle sus verdades en directo, en cadena nacional, a Joaquín López Dóriga, que durante mucho tiempo, insisto, fue un soldado más del PRI, aunque él diga que no. Bueno, aunque hay algunos que nos quieran comparar, como un tal Manuel Jesús Castro Chan, dice, Hans, Vicente, Pedrero, Amir Ibrahim, Sin Línea, Oro Sólido, son perros y chayoteros de Adán Augusto. Ni un peso de superchats, pues reciben dinero de chayote. ¿Qué le digo a Manuel de Jesús Castro Chan? El chayote que se le ha comprobado a Joaquín con los pelos de la burra en la mano. Si a mí me dan chayote, dígame a dónde ir a cobrarlo, porque estoy muy pendejo, no he encontrado el caminito ni el... ¿Dónde? Por favor. AMLO, malote, regrésame el chayote, la obra maestra del querido caricaturista monero José Hernández. Bueno, mi querido Paco,
Eh, hablemos del gobernador, todavía gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. También el presidente habla de que las cosas van bien, requete bien, diría la maestra Delfina Gómez, en términos de disminuir la lucha contra la pobreza. Y bueno, los clavos que significarían para la oposición, entre otros, el de Movimiento Ciudadano, que dice que no va ni con el PRI a la esquina. En fin, hablemos de estos temas, Paco. Mira, Vicente, la realidad es que el frente o la alianza Va por México, que todavía no es un frente, que intentan construir o encabezar, tiene más problemas de lo que parece. No solo los de corrupción en los que está inmersa y que ya está aprobado, Xochitl Gálvez, a la indígena que no es indígena, pero que sigue pasando como vendedora de gelatina, que de verdad se me hace que me voy a dedicar a eso, Vicente. No, tiene más problemas que eso. Mira, hay una bronca muy fuerte, un enfrentamiento de Alfredo del Mazo Maza con Alito Moreno por el control del PRI. Nunca va a haber una reconciliación del gobernador Alfredo del Mazo Maza con Alito Moreno. ¿Por qué? Mira, cuando estaban en las últimas elecciones, no estas, sino las anteriores federales, Alito intentó chantajear a Alfredo del Mazo Maza, le intentó sacar dinero como le ha sacado a otros gobernadores, a otros empresarios, y Alfredo del Mazo Maza le dijo que no, en venganza, Alito Moreno impuso a todos los candidatos a las diputaciones federales del Estado de México. Así que ya ves por qué tampoco podía haber arreglo en cuanto a la gobernadora. Alito lo sabe, Alfredo del Mazo Maza es un pillo, es un sinvergüenza, así que la alianza va a enfrentar no solo los problemas que ya tiene con Xochitl, con Krill, con todos sus precandidatos, que algunos de ellos bien podrían estar en la cárcel desde hace mucho, tienen un problema muy grave. Alfredo del Mazo Maza no va a jalar con ellos, por lo menos no con Alito. Ese PRI de Alito se desfondó en Hidalgo, se ha desfondado en Sinaloa, pero se puede desfondar también en el Estado de México, así que Alfredo del Mazo Maza no va a jalar con ellos, y si a eso sumas Movimiento Ciudadano y todas las broncas internas, pues va a haber más problemas de los que por lo menos aparecen ahora mismo en papel, Vicente Jaime. Así, sobre este tema y también, por ejemplo, la tunda que le puso, hablando de la oposición, el presidente a Emilio Álvarez y Casa como reverendo farsante. También escucho tus comentarios, tus opiniones, Jaime. Y yo creo que el presidente López Obrador tiene muy buena memoria. Y fíjate que en política hay que tener buena memoria, porque precisamente la memoria te permite evocar aquellos momentos realmente vergonzantes del señor Álvarez y Casa. Yo cuando era corresponsal en Washington, pues varias veces coincidí con Álvarez y Casa porque él fue enviado a México, fue secretario ejecutivo, creo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y recuerdo muchísimo cada vez que reaparecía, sabes, el fantasma de la violencia en México, la imagen de ese México ensangrentado, los víctimas que fueron desfilando. ¿Te acuerdas? La muerte del hijo de ¿cómo se llama este escritor, poeta que perdió a su hijo? Javier Sicilia. Javier Sicilia. Cuando Javier Sicilia encabezó una caravana por todo México y luego llegó a Estados Unidos, y también la marcha de los 47 de Ayotzinapa, pues cada vez que íbamos y tenía que intervenir Álvarez y Casa, se hacía pendejo, francamente, ¿no? Se hacía el remiso, no participaba, no hacía condenas contundentes, y francamente ha sido un tipo de lo más acomodaticio que te puedas imaginar, Álvarez y Casa, un tipo que navegaba siempre ha sido un alfil de la derecha, que ha pasado por ser un defensor de los derechos humanos,
pero que en el fondo, ¿sabes? Se hacía el sueco cuando tenía que condenar al gobierno de Calderón o al gobierno de Peña Nieto, y en cambio, cuando se trataba, o como se trata ahora del gobierno de López Obrador, pues se le echa encima, ¿no? A mí realmente me resulta, y yo creo que por eso el presidente tiene toda la razón del mundo en presentar a este Álvarez y Casa como lo que es, un farsante, un personaje que solamente cuando le conviene denuncia la violación de los derechos humanos, denuncia los crímenes de Estado, pero cuando le tocó la parte más dura de los crímenes de Estado, bajo la presidencia de Calderón o bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, mira, chitón perrito. Así nomás, mi querido Jaime. A ver, en la última ronda, si les parece, para la mesa, ¿por qué no hablamos del caso Ayotzinapa? El presidente dice que sí se ha avanzado, que por eso Murillo Karam está tras las rejas. Los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes aseguran que mejor se van por la cerrazón, que en las Fuerzas Armadas pues no hay interés de abrirse, de transparentar. El presidente dice que sí. En fin, ¿qué piensan de esta situación? Que de antemano digo, es de lo más, uno de los casos más complicados, más complejos, más que hay que tomar con pincitas, pero hablar de él es importante, Paco. Mira, Vicente, Jaime, yo te lo digo, alguna vez platicamos y yo te dije que estábamos a años luz de resolver este caso. El presidente tiene razón, el GIEI tiene razón. ¿Es contradictorio? No. Sí, los militares tienen muchos documentos que no han soltado, y te voy a decir de una vez, por ejemplo, ellos alegan de las sábanas, de las llamadas, de todas, ¿verdad? ¿Las tiene el ejército? Sí. ¿Las tiene la vieja PGR? Sí. Sí, sí. ¿Cuántos teléfonos tiene la PGR? Por lo menos tiene 30. ¿A dónde están las sábanas de llamadas? ¿Sí? Están en Telcel y las entregaron, te lo puedo decir porque las estoy viendo aquí en mi mesa, Vicente. Aquí en mi mesa estoy viendo las sábanas que le entregaron con sellos confidenciales a a la primera investigación de la PGR, y son las que guardan bajo llave secreta, así que está complicado. El ejército no se va a abrir, el ejército de ahora y el de esa época es muy similar. Tiene el secretario general o el general secretario tiene el poder de abrirlos, así y no. Recuerda, puede haber, el ejército es un ente muy, muy cerrado, y sí tiene todos los documentos confidenciales a los que hace reclamos el GIEI. Tiene documentos que no se conocen todavía, así que en parte tiene razón. Se ha avanzado, el presidente dice, pues ahí está el encarcelamiento del procurador Murillo Karam. Pues sí, él sabe todo, él fabricó la verdad histórica. Falta todavía uno que está ya refugiado en Israel, pero la realidad es que sí faltan muchas cosas, falta armar, solo el ejército sabe qué hizo Murillo con el seguimiento que se dio a todos los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos. Así que hay en parte razón de los dos lados. ¿Se va a abrir el ejército? No, no se va a abrir. Yo te lo había dicho, falta mucho, no estamos preparados. Bueno, nosotros sí, la sociedad está preparada, el ejército no. El caso Ayotzinapa tiene muchos huecos, muchos muy profundos, pero yo te decía, conocer las sábanas de las llamadas y hacer el seguimiento, ¿las tienen? Sí, sí las tienen. ¿Cuántos teléfonos tienes? Mañana te hago ¿cómo se llama? Fíjate, me pasé, les voy a comentar a los dos. Me he pasado días enteros, buscando las sábanas, las encontré. El ejército y la PGR vieja tiene por lo menos 52 teléfonos celulares que le quitaron en ese día a los estudiantes de Ayotzinapa.
incluidos a los 3 que asesinaron. También encontraron algo que, mira, yo lo quiero mostrar, porque aquí está, ¿sí? Aquí dice que hay militares envueltos con nombre y apellido, sí, involucrados, están involucrados. Hay, ¿cuántos teléfonos tiene? Te lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en mi pantalla, 52 teléfonos celulares, y muchos de ellos tienen llamadas, o los puedes ubicar adentro del campo militar número 1, donde se ubica una sección de inteligencia del ejército. Así que en parte tiene razón el ejército, tiene razón el GIEI. Hay muchos dispositivos que solo el ejército, solo la vieja PGR sabe a dónde están, sabe quiénes los tuvieron. Ellos sacaron los chips, ellos los tomaron. Yo te estoy hablando desde un expediente confidencial que recibí hace años, que no tenía ninguna tachadura, ninguna enmendadura. Así que hay todavía mucho que decir, hay mucho que hablar, hay que elaborar los mapas. Podemos darle, mira, el ejército sé que ya lo hizo, le siguió la ruta de cada uno de los normalistas. ¿Por qué? Porque estaban buscando o infiltrados, o estaban buscando agitadores supuestamente, o estaban buscando a posibles estudiantes que pudieran involucrarse en alguna rebelión contra el gobierno de Peña Nieto. Ahí también ya lo confirmó el GIEI, hay la evidencia sólida de que Julio César Mondragón Fontes fue desollado en vida. Lo dije en 2016, fue desollado en vida con asesoramiento de médicos militares. Así que tiene razón el GIEI y tiene razón el presidente. Están trabajando, se han hecho cosas que nunca se habrían hecho, pero faltan muchas cosas, Vicente. Falta, te digo, revisar cada uno de los teléfonos celulares que tenía la PGR, pero que los decomisó el ejército también. El ejército fue el primero que tuvo acceso a esos 52 teléfonos que te estoy diciendo, que los estoy viendo justo en mi pantalla. Así que, Jaime, Vicente, faltan mucho. Yo lo titulé en aquel libro, La guerra que nos ocultan, y falta todo esto. ¿Lo tiene el ejército? Sí. ¿Basta con que el ejército le dé acceso al GIEI? No, los expedientes secretos nadie sabe a dónde están, nadie sabe quién los tiene. Así que les podrían abrir el campo militar número 1, les podrían abrir los 2 cuarteles que hay en Iguala. ¿Qué van a encontrar? No van a encontrar nada. Nada van a encontrar. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil mover los expedientes de un lado a otro. Yo te puedo decir que tienen USBs a donde están los legajos sin tachaduras, que es uno de los que recibí. Entonces, pues falta mucho, Vicente, falta revisar. Te digo, ¿cuál fue el recorrido de cada uno de los estudiantes? Con eso se aclararían muchas cosas. Yo hice el recorrido del celular de Julio César Mondragón Fontes, cuando, fíjate, eso fue en septiembre. En octubre de 2014 el teléfono de Julio César Mondragón Fontes todavía estaba funcionando. Ahí lo pudimos ubicar, llamadas, entrada y salida desde el campo militar número 1 y desde el centro de inteligencia, el C4 en Iguala, o el CISEN en la Ciudad de México. Así que hay cosas por aclarar, hay muchas, Vicente. Es un caso que todavía está abierto, es un caso que es como un rompecabezas que hay que armar piececita por piececita, pero los dos tienen razón. El presidente dice, pues está el procurador, que es el que arma la verdad histórica, pero tenemos 52 teléfonos que nadie sabe a dónde están, que nadie sabe qué hicieron con ellos, y que nadie sabe a qué estudiante desaparecido o a qué estudiante muerto, porque hay 3 muertos, pertenecieron. Yo ubiqué el de Julio César Mondragón Fontes, pero faltan más de 50. Así que es un caso complicadísimo en el que los dos tienen razón y que no se va a avanzar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el general secretario puede tener mucha voluntad, tenemos muchos generales de la época de Peña, de la época de Calderón, de la época de Fox, que no van a permitir que se abra, y el ejército va a seguir siendo un ente todavía cerrado. Que hemos avanzado, no está matando el ejército, no está matando claramente, como mató con Peña, como mató con Calderón, pero todavía es una institución muy cerrada. ¿Cuándo se va a abrir? La verdad no lo sé, Vicente. Y se va a resolver el caso de Ayotzinapa. Yo te lo expresé algún día que platicamos. Yo creo que es muy complicado
y sigo pensando que es complicadísimo. El presidente dice que ya saben cómo se hizo. Bueno, pues mientras no se vea, mientras más avance, va a haber estos problemas que generan dudas entre la población y no tiene la culpa el presidente, pues no tiene la culpa, es una cuestión de Peña Nieto, que ocultó Peña Nieto y que Peña Nieto autorizó la desaparición y el asesinato de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Vicente Jaime. Perdimos por algunos, a ver, ahí estamos ya. Me parece que perdimos por algunos momentos la comunicación con Vicente Serrano, pero estamos a punto de reenlazarnos con él. De todos modos, aprovecho para saludar a los queridos compañeros, querido Paco, querido Jaime, aquí Sin Censura. Regresamos contigo, Vicente. Gracias, Toño. Espero que me vean y me escuchen correctamente, pero iba con el maestro Jaime Hernández para que también me dé su opinión. Hoy el presidente de alguna manera responde a los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y asegura que se avanza y que uno de los elementos para sostener su opinión, su versión, es el caso de Jesús Murillo Caram tras las rejas, el ex procurador general de la República en tiempos de Peña Nieto, el hombre detrás de la verdad histórica, mi querido Jaime. Sí, mira, yo creo que merece mucho la pena reflexionar sobre lo que a todas luces ha sido quizá uno de los más brutales crímenes de Estado que se han perpetrado en la época moderna, en la época reciente en México. Y habría que partir precisamente de ese hecho. Ha sido un crimen de Estado. Lo ha dicho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo ha reconocido así. Y lo interesante de este caso es que, a pesar de que se cuenta por primera vez con la suficiente voluntad política, ha sido imposible prácticamente desbrozar el camino, responder a todas las interrogantes. Ese es para mí lo que más me llama la atención. Quizá por eso digo que vale mucho hacer una reflexión. Ya escuchamos una parte del componente de este caso que lo ha mostrado, nos ha permitido hacer ver el punto de vista de lo que ha supuesto la actitud del ejército gracias a la forma en que lo ha descrito el maestro Paco Cruz con esa maestría que lo caracteriza. Y fíjate, yo recuerdo mucho, queridos amigos, que ustedes acordarán que cuando en los primeros momentos del crimen, de la desaparición, la historia era la ceremonia de la confusión. Nadie sabía muy bien qué había pasado. Los medios de comunicación convencionales se limitaban a ofrecer la versión que daba el gobierno. A los chicos desde un primer momento se les demonizó. Y entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto se empleó a fondo para ocultar la verdad, ¿no? Y entonces, claro, pero había información que salía por aquí, por allá, que contradecía la información oficial. Había mucha inquietud. Bueno, yo en esa época estaba en Washington como corresponsal y yo pues dependía de la información que yo escuchaba en México. Pero era tal la desesperación de los familiares de los estudiantes que organizaron un viaje a Washington porque al no encontrar respuestas en su propio país, ellos viajaron a Washington para, fíjense, yo me acuerdo de la manifestación que organizaron frente a la Casa Blanca para tratar de encontrar la justicia y las respuestas que no habían encontrado en México. Y luego, cuando me acuerdo que platico con los familiares que también habían ido a tocar a las puertas de la Comisión Interamericana, el relato que me hacen los familiares es tan brutal que a mí me choca, ¿no? Yo recuerdo cómo me impactó la narración de lo que les había pasado a estos muchachos que yo no había escuchado desde México. Entonces, claro, digo, a ver, alguien está mintiendo aquí, alguien está ocultando la verdad. Y me acuerdo muy mucho que en uno de los viajes que yo hacía cada año o 2 veces por año a México, dije, no, yo tengo que ver qué ha pasado. Entonces, me acuerdo que después de hablar con los padres de los estudiantes, fui a México, pedí una cita en Los Pinos para entrevistarme con gente de Los Pinos, creo que Eduardo Sánchez se llamaba el que manejaba la información. Y yo tuve una cena tete a tete con Eduardo Sánchez, le digo, oye, Eduardo, ¿qué está pasando?
A mí la información que me está llegando es que fue así, que desollaron unos vehículos, los mataron así, los desaparecieron, los torturaron, pero me resulta chocante lo que estoy viendo aquí. ¿Ustedes qué saben? Dímelo si tú quieres off the record, pero ¿qué está pasando? Porque a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes qué me dijo Eduardo Sánchez? Dice, no, este es un tema de pandillas, de delincuentes que han penetrado el Estado. Estamos trabajando en ese tema. Yo me quedé, bueno, ¿cree que que soy su pendejo? ¿Cómo es posible que crea que yo me cuenta la historia de que son unos simples delincuentes? ¿Quién sabe qué? Pasa el tiempo, y entonces empiezan a surgir piezas de información que, como dice Paco, nos permiten ir recomponiendo parte de la información. Y entonces muchos nos comenzamos a dar cuenta que la versión inicial del gobierno fue falsa, mentirosa, torticera, ¿no? Y lo que es más, tenemos el aspecto del ejército que ya nos narró Paco Cruz, pero también hay una pata muy importante de la información que tenía de lo que ocurrió verdaderamente, y esa información la tenía la DEA, que tenía una investigación abierta contra Guerreros Unidos. La DEA tenía llamadas interceptadas que no compartió con México. ¿Por qué? Porque la DEA sospechaba que había vínculos del crimen organizado con el gobierno y el ejército. Entonces, y tenía razón la DEA, y por eso no compartía esa información y no la compartió. Fue entonces cuando llega Andrés Manuel López Obrador, se entrevista con la vicepresidenta de gobierno, Kamala Harris, y le pide por favor ese expediente que tiene la DEA, porque ha sido su promesa de gobierno esclarecer los hechos del asesinato, de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, ¿qué pasó? Kamala Harris presiona a la DEA, le entrega esta información, y es ahí que López Obrador y el gobierno de López Obrador empiezan a atar cabos y se dan cuenta que había complicidad, y es aquí cuando se pelan. Tomás Herón se va a refugiar a Israel, donde ya estaba Andrés Remer, otro perseguido, y Tomás Herón, que ya tenía aliados muy poderosos en Israel, con compañías que le habían vendido al gobierno de México sistemas de inteligencia, pues se ha refugiado y tiene la protección de gente muy poderosa en Israel, y va a ser complicadísimo, muy difícil que el gobierno de López Obrador lo pueda extraditar en lo que resta de la presidencia de Andrés Manuel. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar que a mí ciertamente cuando escucho estos reclamos de los familiares, digo, pues tienen razón, porque ha sido ya demasiado tiempo. Pero también tiene razón el presidente en decir que ha hecho hasta lo imposible. ¿Y por qué este grado de dificultad? Porque Enrique Peña Nieto, altos miembros del ejército, se emplearon a fondo para echar tierra, para sepultar hasta el fondo la verdad sobre Ayotzinapa. Y Enrique Peña Nieto, que vive disfrutando en Madrid, fue el responsable de sepultar, de echar tierra sobre todo esto. Y entonces el presidente y el equipo de gobierno del presidente López Obrador ha tenido que lidiar con el ejército. No ha sido hasta que el presidente ha dado manotazos en la mesa que le han empezado a soltar algunos archivos a cuentagotas. No ha sido hasta que el gobierno de López Obrador ha insistido y una otra vez con el gobierno de Israel para que extraditen a Tomás Herón, cosa que yo lo veo muy complicado. Entonces, el grado de dificultad que ha enfrentado López Obrador para desentrañar este crimen de Estado da la medida de hasta qué punto hubo complicidades del más alto nivel en este crimen de Estado. Yo creo que a pesar, por eso insisto, de la voluntad política que ha mostrado López Obrador, es increíble, increíble que es posible incluso, es posible, espero que equivocarme yo, es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su presidencia sin que se conozca toda la verdad. Espero equivocarme de verdad, pero han sido muchos los poderes, incluido el de Peña Nieto, quienes han estado detrás de este esfuerzo por ocultar la verdad para que no se desmenuce y se esclarezca en toda su dimensión este crimen de Estado contra estos muchachos.
Pues mi querido Jaime, mi querido Paco, les agradezco en el alma que siempre estén dispuestos a estar con nosotros en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos, Jaime, invitando a la audiencia ya a tu espacio que orgullosamente diriges y para que estén al pendiente también de tus redes sociales? Gracias, querido Vicente, gracias, querido Paco. Sí, los invito para que me sigan a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y a través del programa de No Apto para Cínicos, que casi en una hora vamos a estar al aire. Le mando un abrazo, querido Vicente, y un abrazo también al maestro Paco Cruz, a los dos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, maestro. Y dice que te manda saludos Joaquín López Dóriga. Mi querido Paco Cruz, yo invito a las personas para que nos están viendo y escuchando, para que busquen Las Damas del Poder, tu nuevo libro, y García Luna, el Señor de la Muerte, que no deja de tener vigencia. Hoy más que nunca hay que saber el nivel de perversidad de este personaje. Ambos libros firmados por el maestro Francisco Paco Cruz y obviamente tus redes sociales, Paco, maestro. Vicente, muchas gracias, ya yo sabes, Jaime, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazo para los dos y nos vemos mañana, por favor. Claro que sí, un abrazo, Paco, un abrazo, Jaime. Gracias, maestros, por estar aquí en este espacio libre como el viento. Y a ver,